Y sigo buscando certezas. Me voy a meter en el mundo de la agilidad, pero no la agilidad del gimnasta, ¿sí? Otra agilidad. Por eso la convoco, la invité a conversar un rato a Melina Jajamovic, que es speaker, trainer, coach y autora de un libro que se llama Agilidad en 4 estaciones. De todo esto y algo más vamos a hablar. Melina, bienvenida, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación, Andrés. Me preocupé un poco porque dijiste certidumbre, certeza. Certeza, No sí, sé, sí. Acá no sé siempre si soy, buscamos certeza. Vamos a ver si la encontramos. Pero el hecho de buscarla ya es, bueno, estar en movimiento, ¿no? Estar en un paso más. ¿No te parece? pero tengo una mala noticia. No soy A la de ver. la certeza, soy la de la incertidumbre. Así que voy a poder aportar un poquito de incertidumbre tal vez al espacio. Dale, si es para pensar y de esa Seguro. manera agregamos valor al que nos ve y nos escucha, bueno, bienvenido, bienvenida vos. Preguntarte, ¿qué es la agilidad? Ahora que, bueno, no solo por la pandemia, sino que mucha gente habla de, hagamos agile coaching, esto es agilidad, hagamos mesas de trabajo ágiles. ¿Qué es esto? ¿Es una moda, ya sea una forma de trabajar, pero qué significa? ¿Se puede explicar así? Sí, vamos a revisarlo. Primero A ver. dijiste algo que es fundamental, lo dijiste en el inicio, que ágil no es ir rápido. El idioma español nos lleva a esta confusión que cuando Ujú, pensamos en ágil pensamos en la liebre. tal cual. Pero el ágil que está de moda y del que estamos hablando tiene que ver con la capacidad que tenemos de no solo adaptarnos a los cambios, sino de crearlos. Por eso te hacía la broma de la incertidumbre, porque justamente la agilidad encaja con estos tiempos VICA que dicen por ahí, Sí, estos tiempos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. bien. Y hay algo que es llamativo. Hasta hace unos años la agilidad venía de la mano de metodologías ágiles, una Ujú, forma de trabajar que existía dentro del mundo de los sistemas. Y bien. recién más o menos para el 2018 se empezó a hablar de agilidad en términos de negocio. Es decir, ¿cómo hacemos? No solo para que las organizaciones trabajen de otra manera, Ujú, sino que claramente esto pueda impactar a nivel negocio, es decir, no claro, solo en el equipo de sistemas, sino a nivel organización. bien. El año pasado le pegó un acelerón total a la agilidad, porque si ya veníamos hablando de que vivíamos en tiempos inciertos, el año anterior, Fue el todo lo 2020, nos incierto demostró. junto, tal cual. Exacto, con lo cual imagínate, la forma tradicional de trabajar, que es, hay empresas que dedican 4 meses a planificar el año siguiente, bajándolo todo al detalle, y llegó la pandemia, todo lo que estás planificando no sirve ni siquiera para el lunes de la semana siguiente. Tal cual. Entonces, el año pasado, desde mi punto de vista, puso de relieve que no quedaba otra forma de ser y de hacer que no fuera la agilidad. ¿Okay? Bien. Que necesitamos trabajar de otra manera. Si yo para adaptarme a los cambios, imagínate, sigo con la lógica jerárquica, burocrática, de que una sola cabeza toma las decisiones, en un Claro. mundo en el que todo cambia de un día para el otro, llegamos tarde a las necesidades del mercado. Entonces, a la mayoría de empresas no les quedó otra más que Ujú, actuar de manera ágil, bien, a los bien. tropezones. La Claro. pregunta es si hemos logrado o si lograremos crear capacidad instalada y empezar a trabajar de otra manera a partir de lo que hemos vivido el año pasado. A ver, te pregunto, lo que hemos vivido, ¿lo hemos aprendido con H, como lo hemos hecho nuestro, o simplemente fue una reacción a lo que nos venía de afuera? Es una excelente pregunta para la cual no tengo respuesta. Así que te puedo decir que creo que hay que cambiar el chip. Hasta ahora, la Claro, mayoría de organizaciones entienden que el aprendizaje ocurre a nivel individual. Y eso es un problema, porque claro, necesitamos que aprenda la organización, no que aprendan los individuos. que Lo aprenda siguiente es que todo. muchas, Claro, tal cual. exacto, que sea una organización inteligente. Ujú, Lo siguiente es que consideramos que uno aprende yendo a talleres, que uno aprende yendo a jornadas.
Y lo que sabemos hoy, de hecho hay un concepto que se llama Learning Agility, Ujú. es que maximizamos el aprendizaje cuando somos capaces de buscar experiencias de calidad, diversas, desafiantes, y para Ujú. eso la pandemia nos las trajo todas Todas sin juntas, hicimos preguntarles, una y ahí maestría, vengo. ¿no? Todo. Pero fíjate, no alcanza con eso, no alcanza con vivirlo, ¿no? La experiencia no constituye conocimiento, sino que yo lo que necesito a partir de ahí es parar, reflexionar, Ujú. internalizar lo que ocurrió para poder aplicar. El Bien, último paso es empezar a hacer las cosas de otra manera. Entonces, la pregunta que vos traes es, la primera fase, el primero de los pasos de Learning Agility, que es tener experiencias, buscar experiencias, lo hemos tenido. bien, Ahora, ¿hemos tenido tiempo de dar sentido a lo que pasó? Porque estas claro. experiencias no son automáticas, uno tiene que parar para poder cosechar lo que ocurrió. Tuvimos tiempo de analizarlo con otros para empezar a hacer de otra manera. Desde mi punto de vista, ese es el desafío que Eso tienen es las lo complicado, organizaciones ¿no? hoy. Claro, Y, yo y- vi y- y que, te, y te sumo una cosita más chiquitita. El problema más grave que tuvieron las empresas y las personas el año pasado fue el ujú, ritmo. claro, Estábamos a un ritmo tan bestial, tan desequilibrados entre la vida personal y la vida laboral, ujú, que era muy difícil parar a cosechar nada. tal cual. Sobrevivías. Entonces, si lo que queremos es aprender, necesitamos bajar el ritmo para Mm. tener claridad y para no poder volver el día de mañana igual que como estábamos Tal antes. cual. Te pregunto porque hay muchas compañías de gente que uno conoce, amigos, colegas, que ya están con, bueno, chicos, todo lo remoto, ahora 3 veces por semana venimos a la oficina, nos ponemos como antes. Y yo digo, está bien, todo el mundo se adaptó, pero ¿eso significa un paso adelante o un paso atrás? Nos falta lo que vos decías, ¿no? Mirarse hacia adentro y decir, che, ¿esto qué pasó? ¿Zafamos hasta ahí o tiene que ver con otra cosa? Me parece que va por ahí. ¿Estoy bien orientado o no? De hecho, pasa algo curioso, que es que la gente no quiere volver a la oficina, pero Eso, tampoco se quiere quedar en la casa. claro. Y el año pasado, sabes que estando en una empresa, hubo alguien que hizo un comentario y dijo, pero estar en cuarentena no es lo mismo que teletrabajar. Bien. Y de hecho no todo el mundo está en las mismas circunstancias o condiciones para Ujú. poder trabajar desde casa. Y lo que es verdad es que ha planteado un desafío muy grande a los liderazgos, Bien. porque imagínate que hay un montón de empresas que se resistieron durante años Sí, al te daban, teletrabajo el viernes y de un daban día... un rato como un premio, así bueno, los viernes, mediodía, vayan a casa, conéctense, como diciendo, como un premio, como un gift, ¿no? Y ahora, bueno, todo eso fue así, un papel que se rompió. La idea es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen todos? ¿Cómo aprendimos esto de acá para adelante? ¿Y qué es mirada? ¿Cuál es la mirada tuya, no? Ahora te voy a preguntar sobre los colegios, pero cerremos la idea de las compañías. Yo creo que Voy justo al punto, pero espera, cerremos las compañías. parece que leíste mi WhatsApp, que estábamos en el grupo del jardín en este momento, Mirá, charlando el tema. Mira, hay un desafío grande para las empresas que es justamente entender cómo creamos el futuro. Hasta ujú, ahora la posición fue reactiva, pero la mayoría de empresas con las que trabajamos ven que la situación no va a cambiar. Entonces necesitamos crear nuevos marcos de trabajo para poder seguir en el mercado y para que la gente esté un poco más saludable, porque bien. otro año más va a ser muy difícil. Y aparte Em, esto, ¿no? De todos, de los jefes, la gente, de todos los que están en una organización, digo, esto me estoy señalando la cabeza a los que están escuchando el podcast. Pero bueno, ¿no? La cabecita, ¿para dónde va, no? y además creo que hay un jugo especialmente delicado en Argentina, Mm, que es que en general tenemos una cultura de escasez, que si no nos preocupamos, si no trabajamos 200.000 horas por día, resulta que nos vamos a quedar sin trabajo, que hay que hacerlo todo. Y entonces la agilidad ahí lo que nos trae es que
el primer gran desafío es tener la claridad para entender qué es lo que nos aporta valor. Y ahí entender que hoy más que nunca necesitamos que este aporte de valor sea aporte de valor al negocio y aporte de valor para las personas. Es decir, Bien. el año pasado yo creo que muchas organizaciones funcionaron llevando a las personas a un extremo, ¿no? Y a unos niveles de trabajo brutales. Ujú. Eso no es sostenible. No podemos seguir poniendo por un lado la lógica de negocio y por otro lado la lógica de las personas. Tenemos que crear ecosistemas que sean saludables y que sean productivos a la vez. Bien. Y esto nos cuesta a nosotros. Yo creo que especialmente viví mucho tiempo en España y la cultura es diferente. No porque no entienda por qué nuestra cultura es como es, ¿no? Soy politóloga, pero me Claro. parece que sí que es interesante como referencia para las empresas. Lo primero, Bien. entender en qué nos vamos a enfocar este año. Y que en ese enfocarnos en este año, con una perspectiva ágil, lo que necesitamos es entender cómo ha cambiado nuestro cliente, cómo cambiaron sus necesidades, cómo cambiaron sus comportamientos para intentar entender qué nuevos productos y servicios podemos diseñar. Pero Bien. esto, ¿qué requiere? No que sean los de marketing pensando, requiere que toda la Que organización todo, claro. piense en ese nuevo cliente y que cree equipos más líquidos. Fíjate que pasó algo curioso el año pasado. Antes vos te cruzabas con gente de otras áreas en el pasillo. Hoy eso no Ahora, existe. Uno se junta a trabajar con el que tiene que trabajar y necesitamos, para generar valor para nuestro cliente, crear esas interacciones con gente de distintas áreas, tal ¿sí? cual. Y que todos estén mirando a afuera. Ujú. Ahora, dentro de eso necesitamos que todas las ideas sean escuchadas, justamente para descentralizar, ¿no?, la toma de decisiones y poder actuar más rápido, porque los cambios en el mercado van a seguir estando. Y una cosa, no solo con el cliente que ya tenemos, sino Sino con que el que antes el no que viene. existía. Claro, Hay, tal mu cual. hay muchas barreras de entrada que bajaron, es decir, esto es muy preocupante para mucha gente, pero también ha sido un bálsamo, porque ahora te doy un ejemplo, yo puedo trabajar para cualquier lugar del mundo en igualdad de condiciones, nadie me Ujú. tiene que pagar un pasaje ni un hotel, Tal cual. es más, o sea, doy charlas a cualquier país de Latinoamérica sin moverme del living de mi casa. Eso es genial. Ahora, Ahora, para eso necesitamos dos cosas súper importantes. Una, animarnos a probar cosas nuevas. Y eso cuando uno está con miedo, que es esta de la escasez, ¿no? Y te cuesta probar cosas nuevas. Asegura lo que tenés, no. Es un momento de animarnos a Ujú. diseñar experimentos. Como dicen en el mundo de las startups, fracasa rápido y barato Todo en y beta. aprende más Claro, rápido tal aún, cual, ¿no? tal cual. Ahora, para que todo esto sea posible, necesitamos encontrar un ritmo que nos permita no pagar un costo tan alto. Y yo Bien. creo que ese es el desafío, y te digo, habiéndolo escuchado en empresas de todos los sectores, gente de todos los niveles, el tema es que estamos saturados. Bienvenidos. La última, y gracias por toda esta mirada tuya, ¿no? Me quedé pensando con lo de estar probando, crear, seguir. 2 minutos para que me cuentes tu mirada sobre esto aplicado a la educación, a los colegios, ¿no? A las universidades. Yo cambié mis materias rápidamente y las tuve que dar acá, por esto. Yo hago televisión, noticiero, oratoria, comunicación periodística y todo esto. Pero tuve que yo modificar mi materia y así todos los colegas, ¿no? Digo, bueno, ¿qué mirada tenés vos acerca del mundo de la educación? Andrés, yo lloraba. Yo doy clases y la semana que tuve que pasar al remoto decía, yo esto no lo puedo Fue de hacer, un yo jueves para un lunes. Yo dije lo mismo, digo, chicos, a ver. Necesito ver a la gente, necesito tocar, necesito que se muevan. Después las cosas que nos hemos inventado y las que he aprendido incluso Mm. mirando las clases de jardín de mi hijo, ni te digo. Ahora, creo que hay dos niveles cuando hablamos de educación. Uno es qué pasa dentro del aula y el otro es qué pasa con las instituciones educativas. Y son dos debates desde mi punto de vista totalmente distintos. El primero es que yo creo que esta situación dentro del aula puso de relieve, eh, y voy a intentar hacerlo con humildad y de forma respetuosa, pero ha puesto sobre la mesa que mucha de la pedagogía con la que trabajamos
necesita un update. Un refresh, ¿sí? ¿no? ¿Por qué? Porque si la clase puede ser un webinar, no tiene sentido que estemos todos conectados a la misma, en el mismo momento, ¿no? O sea, si puede ser un YouTube, no es una clase. Entonces, desde ese punto de vista, la lógica de la magistral, ¿sí? No tiene sentido. Y hay todavía una escuela muy grande que sigue con la lógica de la magistral, con la lógica del experto. Y yo creo que el desafío más grande que tenemos hoy los que trabajamos en educación, yo trabajo con adultos, ¿no? En general, en este momento no estoy con gente más joven, es que tenemos que prepararnos para el mundo que viene. Y el mundo que viene no es el de los expertos, es el mundo en el que tenemos que ser curiosos, ¿no? Que tenemos que ser críticos y tenemos que ser creativos. Entonces, también, ¿no? La co-creación, exactamente. Entonces, hay un desafío, mucha gente se quedó en el desafío tecnológico. Para mí el desafío más grande no fue el tecnológico, sino que fue el pedagógico. ¿Cómo hago para mandar a la gente a trabajar en salas y saber cómo van? Yo antes levantaba la mirada y los veía, ya la conversación ya pasó otra cosa, alguno ya se me despistó. Ahora eso yo no lo, digamos, he llegado a pasar en Zoom como hechizada, viste, de sala en sala, pero la realidad es que uno no lo puede saber, el timing cambia. ¿Cómo hacemos para que la gente esté aquí y ahora presentes cuando van de Zoom en Zoom todo el día? ¿Cómo hacemos para que la gente participe? A mí por suerte me ha pasado poco, pero hay algunas organizaciones en las que la gente está con la cámara apagada todo el tiempo. Sí, ¿Cómo haces para dar una foto. clase? Exacto, ¿cómo haces para dar una clase en esa circunstancia? Entonces, desde mi punto de vista, esto fue un reto para el sistema educativo, porque nuestro sistema educativo de remoto no tenía nada. Y yo me pongo siempre en la piel de los maestros, ¿no? De los profesores, que de un día para el otro le dijeron, ¿sabes qué? Andá y empezá a dar clases. Ponete ahí, hacé clic y arrancá. Pero yo me muero de... ¿Me dejas de sumar una cosa más? Dale. ¿Puedo? Sí. Yo me muero de miedo, me pongo en la piel de ellos y me muero de miedo. Y esto tiene que ver con algo de fondo que es, en este momento, en esta situación, necesitamos tanto dentro del aula como dentro de la institución transparencia. Porque en el fondo todos podemos ser empáticos y todos tenemos que resolver juntos esta situación por el bien de la sociedad, que son nuestros hijos y son nuestro futuro. Entonces, a mí el día que una de las maestras dijo, es que yo estoy aprendiendo todo otra vez, por supuesto, ¿en qué te puedo ayudar? Y eso que nos dé aire también para entender que no va a salir perfecto, pero lo que no podemos seguir haciendo es esperando esa versión perfecta o a que las aguas se estabilicen, porque eso no sabemos cuándo va a ocurrir. Entonces, lo que yo espero, por ejemplo, de las instituciones educativas es que sean transparentes conmigo, porque yo no espero que me den la solución, espero ser yo parte de la solución y ver qué puedo aportar como parte de la comunidad. En la medida que podamos experimentar juntos y co-construir, ¿no? Que dijiste recién, la solución, claro, tal cual. Veremos que sale o que no, pero lo que no podemos es quedarnos igual. Entonces es un reto porque son instituciones que llevan toda una vida haciendo lo mismo. Bien. Pero si logramos de esto, podemos salir fortalecidos, sí. Genial. Andrés, perdón, soy una charlatana. No, todo bien. Yo, para cerrar un poco este concepto y no tomarte a vos más tiempo, propongo que hagamos otra conversación cuando puedas y le ponemos el foco en esto, ¿no? Por ejemplo, en la educación, en el nuevo liderazgo, en el no quedarte vos esperando un tutorial de algo, sino que, nada, ponerte en marcha. Y ahí están las certezas que estábamos buscando. Así que bueno, era esto, pensar juntos, escucharnos y co-crear, aunque sea intelectualmente, un concepto distinto. Gracias de vuelta por este tiempo. Nada, un placer. Cuando quieras, estamos del otro lado. Un beso, gracias.